nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Si me permiten, voy a volver un momento a uno de los titulares que compartíamos temprano esta mañana. El primero, de hecho, en materia económica, es un titular de Banca y Negocios que dice lo siguiente. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó la descarga de gas licuado de petróleo de PDVSA hasta el próximo 5 de septiembre. Según precisó la licencia general número 40D, esta autorización permite únicamente transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para la entrega de gas licuado de petróleo de Venezuela. La medida se mantendrá en vigencia siempre y cuando el cargamento haya sido embarcado antes del 7 de julio de este año, es decir, antes del día de ayer. Sin embargo, la autorización no permite ningún tipo de pago en especie de petróleo o productos derivados del petróleo, así como tampoco se autoriza ninguna transacción que involucre a personas bloqueadas del gobierno venezolano o cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación de 50% o más. Esta licencia general número 40D sustituye en su totalidad a la licencia 40C, que fue emitida en julio del año 2024, es decir, hace un año. Bueno, para hablar de ello, hemos querido invitar a Osvaldo Felizola, es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA, investigador especializado en análisis del sector energético. Osvaldo, como siempre, gracias por acompañarnos. Saludos, Romano, un placer a ti, a tu equipo y a la audiencia. Bueno, luego tradúcenos, por favor, lo que significa este titular y el contenido del texto de Banca y Negocios, por favor. Okay. ¿Esto qué significa? Sí, básicamente lo que apunta la licencia 40D, para ponerlos un poquito más en contexto, ¿cómo que pasarlo del lenguaje, cómo que llamamos, cristiano o humano, por decirlo así? Para los legos, sí. Ya muy lenguaje común. La idea de esta licencia es básicamente, o por la cual fue creada ya hace unos cuantos años durante la presidencia del presidente Joe Biden, era con temas de, ¿cómo se llama esto?, de humanitarios. Porque la idea es, porque recordemos que más del 90% de los venezolanos consumen gas de forma... Claro, porque cuando hablamos de gas licuado es el gas de bombona. De consumo. Básicamente consumo. propano y butano. Eso son nuestros dos gases. Eso no tiene nada que ver con el gas de... ¿Cómo se llama? De los vehículos. Eso es básicamente metano o gas natural. Eso es. Ese lamentablemente, o el que se está quemando allá abajo en ¿cómo se llama? En estado Monagas. Exacto, en los mechurrios, ¿no? Ese no es ese mismo tipo de gas. Bueno, que irónicamente se quema parte de ese gas. Es un tema que podemos hablar después. Por favor. Sí. El tema que se presenta con esta licencia es que es con fines humanitarios. Pues, se ve que la renovación que tiene fue una de las tantas renovaciones automáticas que tiene las licencias que emite la OFAC, porque Venezuela nunca ha podido aprovechar esa licencia. Porque esa licencia, primero que nada, es para importar gas. Eso no es que Venezuela lo vende, se lo van a dar a Venezuela, que no puede tocar las instalaciones de PDVSA, pero bajo ningún concepto puedes pagarlas. Bajo ninguna forma, especias, dinero, no puedes recibir ningún pago por parte de PDVSA o donde PDVSA representa más del 50 más 1% de las acciones. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Hacer una donación? O sea, ¿cuál es el margen que queda? No, una donación. Tienes que pagar tu gas, pero tienes que pagárselo directamente al proveedor, no a listo. PDVSA pasaría a ser como básicamente un recurso común, ahí como que, bueno, usa mis equipos y no me pague. También puede ser visto como una forma para pagar las deudas que tiene contraída PDVSA, pero lamentablemente, como en Venezuela no hay ni siquiera la infraestructura para poder aprovechar ese gas, no se está comerciando. Nunca se ha usado lamentablemente esa licencia. Es un gran dolor para los venezolanos que tenemos esta crisis con el tema del gas, y más aún considerando que somos un país que produce a borbotones este tipo de productos, y nosotros producimos una gran cantidad de gas natural, ¿cómo se llama? Gas licuado, que perfectamente podríamos comercializarlo en Venezuela, aunque el tema, vamos a ser sinceros, ese producto es casi 25 veces más caro que el gas natural normalito, el de metano. Entonces, más bien el problema que se presenta en la industria petrolera venezolana, y que ha sido un dolor de cabeza desde el comienzo del siglo XXI, es cómo poder mejorar las redes de gas natural residencial para poder sustituir todo ese gas que podríamos estar vendiendo, por ejemplo, a países como Trinidad y Tobago o Colombia, en vez de nosotros estar consumiéndolo como consumo diario por no tener la infraestructura de gas natural. Es decir, elaborar una red de distribución de ese gas, de que sea gas doméstico, pero directo, no a través de bombona. Directo, sí, porque el de bombona es otro tipo de gas. De bombona es otro tipo de gas. Lo podemos vender bastante caro. ¿En qué cambia esta 40D de la 40C? Porque es sustituida totalmente. Básicamente porque las licencias tienen periodos de tiempo. Si la 40, es eso, la 40D un tema de lapso. Exactamente. La 40D es exactamente igual que la 40C, solamente que hasta un año más. Y el hecho que nos hable
de la posibilidad de descarga de este tipo de gas licuado, pero siempre y cuando haya sido embarcado antes del 7 de julio. ¿Cómo pensar en una licencia que se acaba de autorizar por un año, pero que tiene como vigencia que el cargamento que haya sido embarcado antes del día de ayer? Sí, pues estoy tomando en cuenta que el cargamento puede tardar varios meses en llegar a Venezuela, varias semanas realmente para llegar a Venezuela desde, por ejemplo, Estados Unidos o ¿cómo se llama? Colombia o Ecuador. Ecuador es una opción, o la otra también puede ser Trinidad y Tobago, darle tiempo para que el barco llegue, pero ya haya partido. La idea es que no sea producción que pueda comprar PDVSA o pueda comprar un tercero a través de PDVSA. Claro, pero estamos hablando de cuánto tarda el barco que más tiempo tarda en llegar a Venezuela. Pero el que tardaría más sería de Arabia Saudita. ¿Y cuánto tiempo tarda? Tardaría más o menos un mes. ¿Un mes? Bueno, es decir, pero sí. Si tú lo cargaste hasta el día de ayer, ponle un mes y medio. Es decir, ¿esta licencia qué es? ¿Para mes y medio? Básicamente básicamente es eso. O sea, puede tener duración de un año, pero si me estás diciendo que solo lo que haya sido cargado hasta antes del 7 de julio, significa que tenemos mes. Un poco más que un mes. Básicamente un mes. Si estás agarrando el barco que está ahorita flotando. Exacto, eso es. La licencia, insisto, solo es para este tipo de gas y para esta fecha específica, no más. Exactamente, ningún día más ni una hora más. ¿Esto conviene, afecta en algo a Estados Unidos? A Estados Unidos, no a Venezuela. De Estados Unidos prácticamente nada, tampoco afecta a ninguno de nuestros socios locales, porque como saben, Venezuela no tiene la infraestructura para recibir ese tipo de gas que no sea directamente en forma de bombones. Imagínense un camión lleno de bombones, es lo único que se podría recibir con eso. Porque lamentablemente nosotros no tenemos la infraestructura para recibir ese gas licuado y poder distribuirlo a lo largo de todo el país. Partiendo de esta licencia y del tema que nos ocupa, olvidémonos por un momento de la licencia. ¿Qué podría hacer Venezuela con su gas? Bueno, ahorita Venezuela lo que tiene que hacer urgente ya, por el tema de lo que estamos sufriendo todos, y como usuario de gas lo digo, el tema que se presenta es que no tenemos suficiente gas de gas natural, es decir, el gas natural que producimos nosotros. Para darles una idea, estamos quemando más del 50% del gas que producimos. Entonces, por temas históricos de la industria petrolera, que lamentablemente nunca se le vio el recurso económico al gas. Siempre ha sido así. Sí, eso lamentablemente es algo que nos acompaña desde los años 70, 50. O sea, es algo, lamentablemente no se hicieron las inversiones durante el siglo XX, el gas era visto como la cenicienta, es decir, el petróleo producía plata. También es cierto que nuestro con desprecio, gas, ¿no? Sí, es con desprecio. Lo que pasa es que el gas venezolano, por lo menos el gas tradicional que viene asociado al crudo, es un gas que, imagínense un refresco, que tiene burbujitas. Sí. Tú sacas ese gas y lamentablemente para poder aprovecharlo hay que meterle mucho dinero para poder usarlo. Ahora tenemos mejores yacimientos como por ejemplo en Perla, allá en el estado Falcón, que sí se puede perfectamente comercializar no solamente dentro de Venezuela, en la red de gas nacional, sino por ejemplo llevarlo a Colombia, que es justamente uno de los acuerdos comerciales que se está haciendo con el presidente Petro, con un equipo del presidente Petro, que está justamente viendo cómo es posible comercializar este gas, porque Colombia necesita ese gas. ¿Y se paga bien internacionalmente ese gas? Brutalmente, es decir, estamos hablando, por lo menos en el caso venezolano, que ese es otro tema que tenemos con el tema de por qué el gas no es rentable en Venezuela, es el tema de las tarifas que se le ha puesto al gas. ¿Se ha hecho el cálculo de cuánto podría ingresar a las arcas de nuestro país si todo ese gas, ese 50% del gas que se quema, fuera comercializado? ¿De cuánto estaríamos hablando? Se habla, por ejemplo, de aproximadamente unos 15, 16 millones de dólares diarios por la entrada de ese gas. Diarios. Que pero, no nos sobran, ¿no? Nos caerían excelente, pero claro, estos son números aproximados que figuran unas producciones que lamentablemente no tenemos ahorita porque ni siquiera es que podemos comercializar con Colombia. ¿Quién es nuestra competencia en la región en términos de venta de gas? La competencia directa sería Trinidad y Tobago. Por decirlo así, y Colombia, que son los dos mercados, pero es que Colombia necesita gas. Porque si produce, pero tiene mayor demanda. Y Trinidad y Tobago tiene el problema que se está llegando a lo que se conoce como punto de decaimiento. Es decir, cada vez produce menos gas y de paso su matriz energética depende casi en un 90% de gas natural. Entonces, más bien es como que es una competencia hoy, pero es el potencial cliente mañana. Mañana, claro. Estamos conversando con Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente de IESA. Otro tema, me voy a apartar de que el central y que partía del titular que acabamos de compartir. Otro tema que surgió el fin de semana fue tema, Osvaldo, es el de la compra de monómeros. Y de nuevo tenemos que hablar de Colombia. Estuvo de visita en Venezuela, no sé si ya se fue, pero estuvo de visita al menos el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, dijo ojalá se diera la negociación, es decir, la compra de monómeros. ¿Es factible? ¿Conviene a ambos países? Bueno, aquí es donde viene un tema delicado porque monómeros fue una inversión que hizo PDVSA hace muchos años con el fin de tratar de colocar gas y crudo venezolano, específicamente gas por el tema de, de producción de fertilizantes y de plásticos en Colombia. Recordemos que el materia prima para ese tipo de productos es el gas natural. Era una oportunidad de negocio interesante.
lamentablemente en el contexto que se encuentra actualmente Venezuela, que no hay como meterle dinero a monómeros, lamentablemente, o sea, una situación conocida por todos, PDVSA le debe dinero a todo el mundo, y están buscando cómo pagarlos en todas las versiones. Esta pareciera ser una oportunidad interesante para el gobierno, primero, del presidente Petro, de una vez por todas, tome la punta en temas de gas, que él lo abandonó durante el comienzo de su presidencia. De una empresa que, por cierto, surte de fertilizantes en un 30% a Colombia. Sí. Una empresa grande, importante para la producción. Para ese caso. Entonces, la parte interesante para el presidente Petro es que, bueno, una vez por todas puede absorber una empresa que tanto necesita Colombia. No, Venezuela es una buena oportunidad, bueno, ya que no podemos realizar las inversiones por temas de gas, para exportar gas hacia Colombia por temas de flujo de caja, entonces, bueno, puede ser como una garantía. Mira, yo te pongo esto, te vendo la organización y entonces tú lo que haces es que esa inversión me la pagas en infraestructura para poder venderte gas. Sería una situación ganar-ganar desde el punto de vista del sector gasífero colombiano-venezolano. La situación que se presenta ahorita son las sanciones, porque lamentablemente la situación es que el gas no está sancionado, la que está sancionada es PDVSA. Claro. Entonces aquí la situación sería, bueno, hasta qué punto puede el presidente Petro operar y, bueno, dígase Ecopetro, que es específicamente la empresa del Estado colombiano que se encargaría de esta negociación, por lo menos la que hablaron el ministro Biden, para poder ofrecer la posibilidad de poder comercializar con gas. También se podría solicitar una licencia particular al gobierno de Donald Trump. Solicitud que tendría que hacer Colombia. Tiene que hacer la Colombia directamente. También tiene que ver el tema de que cómo sería el arreglo financiero para poder garantizar. ¿Cómo lo pagas? Claro. No solo que llegues a un acuerdo, que llegues a un monto, es ¿cómo lo vas a pagar? Porque a Colombia lo que no le conviene es otra diferencia más con Estados Unidos, tampoco le conviene. En este momento no, y más aún la situación de crisis política que tiene el presidente Petro. Imagínate por un momento que se dé, Osvaldo, esta venta, esta negociación, y que efectivamente se autorice y que pueda efectivamente concretarse esta negociación. ¿Cuál es el potencial para monómeros en manos de Colombia en caso de que ese sea el destino? Es decir, ¿cuánto más puede crecer monómeros en manos del gobierno colombiano? Bueno, entendiendo que no conocemos exactamente la situación en la que se encuentra monómeros, uno seguramente va a necesitar inversiones importantes, porque si se encuentra como el resto de la industria petrolera venezolana, tiene probablemente más de 15 años que son mantenimientos menores, no mantenimientos. Va a necesitar mantenimientos mayores y mantenimientos correctivos. Estamos hablando de probablemente unos 5 o 6 años entre todos los servicios de mantenimiento que necesitaría, pero tranquilamente podría aumentar producción probablemente el doble o el triple, siempre y cuando esté disponible el gas para ser usado para el proceso. Aquí es donde volvemos al tema de Colombia, que se está quedando sin gas. Es verdad que si lograsen aprovechar y llenar la red colombiana de gas con el gas venezolano, las capacidades serían fácilmente duplicables en aproximadamente entre 5 a 10 años. Osvaldo, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto siempre recibirte. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Es investigador especializado en el análisis del sector energético. Osvaldo, ¿qué quieres que pongamos de la música que ves ahí en la pauta? ¿Qué te provoca? Yo preferiría algo como... me pusieron una lista que que no va contigo. Sí, no, yo quería con Black Sabbath. Exacto, Black Sabbath. Come gato, Osvaldo. Vamos a ponerle algo para que se divierta. Vamos a ponerle algo de Bruno Mars. Perfecto, Bruno Mars. Suena la señal de éxito. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
7:27 minutos de la mañana, Bruno Mars y Just the Way You Are, así tal cual eres. Vamos a hacer publicidad a esta hora. Vamos a hablarles de Pinturas Montana, por ejemplo. En Pinturas Montana creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen historias, familias, memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas, historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y vamos a hablar de Osole, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, pues hay mucho más. El maíz más tierno y delicioso, por ejemplo, que es el maíz de Osole. Ideal para un arroz, para ensaladas o para sus pizzas. Prueba también guisantes, prueba los palmitos de Osole. Disfruta con la amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Y hablemos también de Grupo Leti. Si sientes que el resfriado te está ganando y la tos seca está acabando contigo, con tu paz, porque a cada rato te interrumpe, te recomiendo Alivet Plus en cualquiera de sus presentaciones, granulado o en cápsulas. Verás cómo le ganas al resfriado y la tos seca te deja en paz. Si quieres saber si tomarlo granulado o en cápsulas, recuerda consultar siempre a tu médico. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Y hablemos también de Zoom. Recibe tus remesas con Casa de Cambio Zoom, agente autorizado Western Union, y así disfruta de la tranquilidad de estar con los que saben. Cada vez que recibas dinero en Venezuela a través de su servicio Zoom, vas a poder adquirir tus divisas con una simple operación cambiaria de manera rápida, segura, sin intermediarios. Recuerda, la venta de divisas está sujeta a disponibilidad. Más información en zoom.red/remesas. Y cierro hablándoles de Camiones Fotón. A ver, Fotón es una marca sólida. Partamos de allí. Confiable, respetada en el mundo en comercialización de camiones y vehículos de trabajo. Sus camiones cargan desde lo más liviano a lo más pesado y no se rinden, no abandonan ante el trabajo pesado. El compromiso de Fotón en Venezuela es ofrecer productos de calidad, pero sobre todo respaldo en servicio, en repuestos. Visítalos en sus concesionarios o en su cuenta en Instagram, @FotónVZLA. Es Fotón, haciéndote la carga más ligera. Una voz que te acompaña desde el amanecer. Román Losinski. Por Éxitos. Comenzamos el programa el día de hoy tratando el tema de las lluvias y revisamos la situación en Amazonas y en Monagas y en los estados andinos. Bueno, vayamos de vuelta a Amazonas. Allí en Confirmado leíamos que se había informado de 199 familias damnificadas, 171 llevadas a refugios temporales que funcionan en Puerto Ayacucho y eso se debe a la subida, a la elevación del nivel del río Orinoco producto de las lluvias. Vamos de vuelta, como les decía, a Amazonas, y esta vez lo hacemos con Quisme Evaristo, es corresponsal de Unión Radio allí en el estado de Amazonas. Quisme, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Román, buenos días. Tenemos por acá información actualizada, pues de acuerdo a las declaraciones que emitiera el gobernador del estado, Miguel Rodríguez, en horas de la tarde de ayer. Ya son más de 200 familias, no especificaba exactamente cuántas, pero que decía que ya son más de 200 familias las que han sido evacuadas por la crecida del río Orinoco. Hasta los momentos se han afectado 3 municipios del estado, Atures, Autana y Atabapo, y un municipio en el estado Bolívar que es fundamental para el ingreso terrestre hacia Amazonas. Se trata de el municipio Cedeña, específicamente en la población de Puerto Nuevo. Allí hay 57 familias que han sido afectadas por la crecida del río y que están siendo atendidas desde el estado Amazonas. Explicaba el gobernador que se preparan para la situación más complicada en niveles históricos con respecto a la crecida de este río. La estación hidrométrica de Puerto Ayacucho establece que la cota de desborde del río Orinoco es de 52 metros sobre el nivel del mar y que en el último monitoreo marcaba ya 52.98, es decir, 98 centímetros por encima de la cota de desborde. Hasta ahora la información también que manejamos, que los organismos de seguridad mantienen patrullaje constante en las zonas evacuadas, esto a manera de evitar posibles vandalismos que se puedan estar presentando. Es la información que manejamos hasta los momentos, Román. ¿Hay zonas, Quisme, sensibles de ser afectadas por el río Orinoco? Es decir, sabiendo que si continúan las lluvias, el río puede continuar creciendo, ¿hay algunas zonas que puedan ser desalojadas antes para evitar cualquier tragedia?
Sí, el caso, por ejemplo, en Puerto Ayacucho, en la prolongación Andrés Eloy Blanco, Barrio África, incluso en la zona estas zonas están en las riberas del río Orinoco. Hay casas que aún no les han llegado el agua, esperemos que no, pero que no les ha llegado el agua y que ha ido ya a Protección Civil a hacer las visitas correspondientes, pero las personas no quieren salirse, se niegan a ser evacuadas. Entonces, sin embargo, según lo que hemos conversado también con el director de Protección Civil, el señor Daniel Navas, decía que igual se le hacen la visita constante, incluso de 2 visitas están hablando, una en horas de la mañana, una en horas de la tarde, precisamente para conminarlo a que salgan debido al peligro que representa. Incluso pasaron 24 horas que no caía lluvia sobre Puerto Ayacucho. En estos momentos está lloviendo nuevamente y que bueno, se espera que haya un monitoreo nuevamente sobre las riberas del río Orinoco. Quisme, en la nota de confirmado leía que más de 170 familias habían sido trasladadas a refugios temporales en Puerto Ayacucho. Pregunto, no importa en qué punto, en qué zona de Amazonas te encuentres, si te tienen que desalojar, ¿te llevan a esos refugios temporales en Puerto Ayacucho? No todos en Puerto Ayacucho. La gran mayoría, esas 171 familias, se reportaban acá en Puerto Ayacucho. Sin embargo, las más de 200, incluso lo que decía el gobernador, y por eso no especificaba cuántas exactamente, son más de 200, las otras son directamente en sus municipios, en el caso de Atabapo, en el caso de Autana. Esto debido a que estamos hablando de más de 60, 70 kilómetros que nos separa del municipio Autana hasta donde se puede llegar por vía terrestre, y en cuanto al municipio Atabapo, el ingreso es aéreo o fluvial, pero ya ellos debieron establecer los refugios temporales, en el caso de Atabapo, en la capital, que es San Fernando, y algunos otros poblados que son un poco más grandes, donde se están recibiendo a estas familias. Lo preguntaba justamente por eso, precisamente por las distancias en un estado tan vasto, tan amplio como Amazonas. Gracias, Quisme, feliz día, y ojalá que pare la lluvia, que cese para que no se eleve la cota del río Orinoco. Estamos conversando con Quisme Evaristo, es el corresponsal de Unión Radio en Amazonas. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.